Esta historia me la contaron alguna vez que estuve en India, en la One University. Y yo se las cuento a todos ustedes como tal cual me la contaron. Un estudiante se acerca a su gurú, a su maestro, y le pregunta: Maestro, ¿usted cuál considera que es el mal más grande, el mal más mayor de estos tiempos? Y el maestro, sabio, cano y arrugado como ciruela pasa, le dijo: el mayor mal de la actualidad en la humanidad es la ingratitud. Y así lo creí. La verdad es que lo creí por mucho tiempo, porque pues sí, tendemos a dar todo, o casi todo, por sentado. Pero pues como soy muy necio y no me gusta quedarme nada más con ese tipo de respuestas, empecé a indagar un poquito más. Y poniéndolo en mi vida, me di cuenta que en efecto sí es la ingratitud uno de los males más grandes, pero la ingratitud es el resultado de la incapacidad que tenemos todos nosotros por hacernos conscientes de la realidad de la cual somos momento a momento. Es decir, la inconsciencia es la que detona todo el resto de las porquerías que nos pueden estar pasando como humanidad. Y eso quiero platicar con todos ustedes. Mi nombre es Carlos el Ingrato Cervera. Este es su capítulo 1 de la 6ª temporada de su podcast favorítico, Caída Libre. Bienvenides. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea, en Caída Libre. Así es, amiguitos, vivimos en la divina inconsciencia, diría mi padrino de Alcohólicos Anónimos. La divina inconsciencia. ¿Por qué la divina inconsciencia? Porque es verdad que cuando la realidad te alcanza, es más pesada que una tonelada de ladrillos. Y, cabrón, ¿cómo puede doler ese desmadre? Qué difícil puede ser hacerle frente a la verdad. Hemos hablado mucho sobre lo que verdad significa y sobre lo que significa estar consciente. Ayer mis tíos vinieron a comer a mi casa, la pasamos muy bien. Mis tíos realmente favoritos. Ojalá que mis otros tíos no escuchen este podcast. Independientemente, eso es un ejemplo, ¿no? Para que vean cómo la realidad puede caer, pues, no como uno espera. Independientemente, estábamos platicando de que él, gracias a su práctica de Bikram Yoga, así es, él iba a Bikram Yoga, sabemos que Bikram está súper cancelado, pero pues quién soy yo para cancelar a la gente. Y además creo que la cultura de la cancelación ya no existe, eran los papás. De todas maneras, él dice que gracias a su práctica de Bikram Yoga logró el experimentar el uso del 100% de su capacidad pulmonar. Me dijo: fíjate, Carlos, que los estudios muestran, que estudios, no lo sé, ¿no? Fuentes de los deseos, pero bueno, que los estudios demuestran que el ser humano promedio no utiliza el 100% de su capacidad pulmonar, que nosotros usamos aproximadamente solo el 60%. No lo dudo, por eso nuestra respiración queda a nivel de diafragma, es más, respiramos muy cortito y justo ese respirar cortito es lo que nos genera un chingo de ansiedad o la sensación de estar ansiosos, ¿no? Ese vicio de la respiración. Entonces, que él estando en Bikram Yoga, un día en una sesión, después de pues todas las asanas que le tocaron hacer mientras sudaba más que estando borracho, pues tocó el Shavasana, es la parte más divertida para mí del yoga. Se acostó boca arriba, con los brazos a los lados del cuerpo, y a la hora de inhalar, sintió cómo esa barrera
del 70% al cual estaba acostumbrado al respirar se rompió y pudo meter más aire a su sistema. Y él quería explicarme con adjetivos bellos su experiencia, pero veía cómo pues se quedaba corto, ¿no? Porque pues fue una sensación muy nueva, típico de las cuales yo nombro místicas, pero además se salen del lenguaje, se salen de lo extraordinario y por lo tanto se nos dificulta utilizar el limitado lenguaje con el que nosotros nos manejamos para poder compartir estas realidades. ¿Qué es lo que yo vi en esa experiencia? En mi propia carne, en mi propia experiencia. Que justo la sensación que me antojaba mi tío al compartirme ese descubrimiento es justo el que yo sentí también en yoga el primer día que fui a una sesión completa. El primer día que me abrí a probar una clase de yoga, bendito sea ese día, llegué a los brazos de mi bellísima maestra Chandrika, la mejor maestra de Mérida, Yucatán, de Hatha Yoga, y reconecté con mi cuerpo. Imagínense ustedes, reconecté con mi cuerpo. Yo llevaba tanto tiempo en el camino espiritual, dándole a lo místico y a lo elevado y a la mente y a lo etéreo y a lo fuera del aquí y el ahora, que estaba yo desconectadísimo con mi cuerpo. Y cuando sentí nuevamente mis piernas, ¿no? Como el joven Luis Miguel se dio cuenta de que sus piernas ya no las tenía en la película, bueno, yo al contrario, yo sentí que reencontré mis piernas y fue una experiencia religiosa, casi mística. ¿Y qué fue lo que hice? Simplemente llevé mi atención al aquí y a la ahora. Y justo porque estamos hablando de hacernos conscientes y de algo tan simple como el darnos cuenta, porque justo hay tantos niveles de conciencia y la vida está sucediendo de manera tan rápida y tantas cosas nos están pidiendo atención tanto por tanto tiempo que esos niveles de conciencia, para empezar, ya se disminuyeron a ser muy superfluos y dos, constantemente nos vamos de otros, de los más básicos. Es decir, incluso de algo tan simple con hacerme consciente de que estoy vivo es algo de lo cual no me doy cuenta. Y lo entiendo. La realidad hoy parece caótica. Están pasando un sinfín de conflictos en todas partes, cerca y lejos de cada uno de nosotros. Y hay de conflictos a conflictos los que tenemos. Si hay, por ejemplo, yo como mexicano, problemas de violencia con el narcotráfico, pero en Yucatán no los vivimos ni siquiera a la sombra de lo que viven en Cancún, mucho menos en Sinaloa o Tamaulipas. Pobres almas. Pero luego también, pues hay guerras sucediendo alrededor del mundo. Y aunque, pues sí, la violencia del narco es terrible, dolorosa y espantosa, no se compara con la guerra que está y la violencia que están viviendo, desgraciadamente, otras personas alrededor del mundo. Independientemente, nos llegan las noticias por todos lados. Y todos queremos, pues, hacernos a un lado. Queremos separarnos de todo lo que está pasando porque creemos que es demasiado. Y, pues no hay cómo, diría mi padrino, la divina inconsciencia. Vivir en una inconsciencia total fuera del aquí y del ahora. Y para eso tenemos a la orden del día, pues, todas las sustancias que podamos acceder o no, de manera lícita o no. Pero eso es tema para la siguiente clase, que por cierto estuve un año sin beber alcohol y les contaré cómo me fue. De todas maneras, regresando a lo de la conciencia. Por supuesto que entiendo que encontremos como una estrategia útil el evadirnos. Pero desgraciadamente, o no,
te des cuenta o no de que el tiempo está pasando y tú no estás en eso influye en el resto del sistema. Todo el tiempo, porque estamos tan interconectados unos de otros, es que no importa si hago o dejo de hacer, estoy afectando al resto del sistema. Entonces aquí viene la parte hipiosa. Por supuesto, decimos que, como los hippies que somos, que todo es perfecto, que no existe libre albedrío, que estamos interconectados y que el mundo externo es un reflejo de mi mundo interno. Y claro que sí, sí a todo, pero todo va a depender de los niveles de conciencia en los cuales me encuentre. Entonces, ¿cómo voy a estar creyéndome que es una verdad o una realidad para mí, que todo es perfecto y que no existe tal cosa como el libre albedrío, si no tengo ni siquiera la conciencia suficiente para estar presente en este instante y darme cuenta del milagro que es respirar, por lo menos? Estoy muy lejos todavía de ese tipo de realidades. Entonces, tal vez la información y cómo la he recibido no ha sido del todo útil para mí. ¿Por qué? Porque, repito, en el mundo están pasando muchas cosas en este instante. Y la gran mayoría de las personas espirituales, entre comillas, que conozco, están en un mutis que nunca había visto antes. Calladitos porque creen que así se ven más bonitos. Nadie está diciendo absolutamente nada. Y creo que todos podemos sentir cosas al entrar en contacto con las noticias que nos llegan. Creo que todos podemos estar de acuerdo que es, cuando menos, indignante muchas de las situaciones que están pasando. Y también, pues entiendo cómo es muy fácil el quedarnos callados. Y también, pues más que fácil, cómodo y algunas veces hasta conveniente. No estoy diciendo que esas invitaciones a rezar y a meditar por la paz no sean útiles. Pues claro, todo es útil, todo sirve. Pero creo que ya pasamos esos momentos en los cuales solo necesitábamos sentarnos a meditar. Creo que, sobre todo, la comunidad espiritual debe de empezar a tomar posiciones un poquito más claras y nombrar las cosas por cómo van apareciendo en el momento, y todo eso espiritual que decimos de ser lo que somos momento a momento, quiera manifestar. Pero de eso a decir, todo es perfecto, no pasa nada. Yo creo que ya se nos fue ese desmadre de las manos. Creo que ahorita no es lo que debe de estar necesitando, no solamente el resto de la humanidad de la cual nosotros formamos parte, sino además, sobre todo, la comunidad espiritual. Tenemos que empezar a tomar las posiciones que nos corresponden. Supuestamente somos líderes, supuestamente somos guías, supuestamente pues tenemos o hemos tenido el privilegio y la capacidad de experimentar, conocer, estudiar, practicar y tener resultados en todo esto místico y espiritual. Y que nosotros hemos encontrado cosas que nos han llevado al servicio. Bueno, yo creo que nuestro servicio necesita de mucha acción, porque más que decir y aparentar, lo que tenemos que hacer en este plano karmático en donde la acción es lo necesario para generar movimiento, pues justo es actuar. No solamente sentarnos a meditar. Si el Buda se hubiera quedado sentado después de haberse iluminado, nadie conocería del budismo. Así que creo que tenemos que tomar posiciones. Me bajé threads y empecé a jugar en threads.
¿Y cómo me peleo con extraños en threads? Threads es como jugar a que eres esquizofrénico. Te ríes y te peleas con gente que no existe. Y ahí estoy, haciéndome no solamente consciente del nivel de conciencia que tengo momento a momento, sino además expresándolo y dándome cuenta del nivel de conciencia que también tiene la gente. Y lo primero que he notado es que si algo de conciencia nos falta, es conciencia de clase, amiguitos. ¿Cómo nos hace falta la conciencia de clase? ¿Cómo todos creemos que somos clase media? Y la clase media es un mito. No eres clase media, José Miguel, si cuando el vecino suelta la cadena del baño lo escuchas. No eres clase media si lo que tienes lo tienes porque lo debes. No eres clase media si no puedes estar viviendo con lo que ganas mensualmente. Si no te alcanza, déjame decirte que no eres clase media. Entonces, primero, vamos a hacernos conscientes de la clase social a la que pertenecemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que somos el 99% de la población y de que justo estamos más cercanos nosotros que de los que están sufriendo aberración y media en Medio Oriente por culpa del 1% de la población que de ese 1%. Y entonces será más fácil el poder tomar una posición. ¡Bum! Me hago claro de la conciencia de clase, me hago claro de el lugar en el que me ocupo en este instante, donde me encuentro. Porque por supuesto que es importante el tener aspiraciones y planes y saber a dónde quiero ir, pero si no sé desde dónde estoy partiendo, jamás que vaya yo a llegar. Y de todas maneras, querer ser Elon Musk, te juro que no lo vas a poder lograr. y qué bueno, porque ¿quién quiere ser Elon Musk, por Dios? Neofascistas. Necesitamos hacernos conscientes. Y cada vez más conscientes. Y cuando nos hacemos conscientes y nos permitimos actuar en consecuencia, les prometo que la gratitud inmediatamente se hace presente. Justo por empezar de darnos cuenta de que el karma que tenemos es bellísimo. Y esa madre no solamente nos da la oportunidad de agradecer, sino yo creo que nos da la imperante responsabilidad de hacer algo al respecto. De que con ese karma bello yo pueda abocarme a buscar que más personas puedan disfrutar de todo de lo que yo estoy disfrutando. Porque amigos, clock is ticking. Y cada día se hace más urgente el despertar de la conciencia, el cual tiene que ser en grupo o no será. Y ojo con eso, amiguitos, sobre todo los de la comunidad espiritual. Es en grupo. Está bueno el juego de Don Juan Garabato, pero también necesitamos voltearnos a la otredad, porque somos seres políticos y nos debemos a la polis, al resto de la comunidad. Les repito y no me voy a cansar de decirlo, estamos interconectados y nos afectamos más de lo que creemos. Vamos a empezar a hacerlo a favor de la expansión del cuerpo divino de Dios, para que entonces en una de esas, si nos regalen el rayo desapendejador y podamos experimentar lo que decimos que es verdad, que somos un solo ser y que todo es amor y que el mundo entero es mi familia. No que, los zurdos no se bañan y qué asco y que lo peor es el comunismo. Ya estuvo bueno de esos cuentos, ya estuvo bueno de creer en el libre mercado y que Israel es el pueblo elegido. Vamos a empezar a aterrizar los pies en la tierra. Creo que se nos pasaron varios pueblos, lo hippie. Tomemos responsabilidad, amiguitos. Clock is ticking. El mundo está avanzando tan rápido que la era dorada ya está aquí y los cambios
están sucediendo. Al dragón ya se le cortó la cabeza y su cola se sigue moviendo. Entonces, cuando la nueva era llegue y te encuentres, José Miguel, con que no puedes estar solo, sin hacer nada, con tu mente, a ver si no vas a buscar el despertar y hacer algo porque esto suceda. Nuevamente, amiguitos, el despertar tiene que ser en grupo o no será. Entonces, este es nuestro regreso al podcast Caída Libre. Esperen más seguido contenido. Estamos aquí con todo y tengo muchísimas cosas que contarles porque, cómo me han pasado cosas bellas todas. Algunas duras, algunas flácidas como tu novio, pero pues todas se las iré compartiendo. Mientras les dejo con la noticia de que estamos estrenando un nuevo libro del Movimiento de Radicales Libres. Son enseñanzas diarias, viene con ilustraciones y la explicación bellísima de cada una de estas enseñanzas con respecto al despertar. El link se los dejo en la información. Mándame tus comentarios. Ok, y hablando de inconsciencia, me acabo de dar cuenta de que no estaba grabando absolutamente nada del video de este podcast. Para variar, ¿no? Mejor ejemplo de la divina inconsciencia en la que podemos estar viviendo. Valiente guía espiritual, el de la voz. Entonces, ni modos, no tendrá mucho video. Igual es preferible para algunos, ¿no? No tener que ver mi carota mientras les estoy hablando. Seguramente a todos los de Spotify esto no les importa. Pero sí a los de YouTube. Pero ya para despedirnos, nomás les digo que, como tarea les dejo, vamos a practicar el estar conscientes. ¿Cómo? Tratando de estar en el aquí y en el ahora. La mente y todo lo que está pasando nos está llevando a desconectarnos para que todo suceda sin nuestra presencia. Todo sucede automáticamente, por supuesto, pero es más bello cuando estás para maravillarte de cómo eso está sucediendo automáticamente. Entonces, hoy, cuando vayas a hacer algo repetitivo, tal vez bañarte, te invito a que lo hagas diferente, a que conscientemente trates de bañarte de manera diferente. Es decir, que si empiezas lavándote la cabeza y terminas lavándote los pies, empieces hoy lavándote los pies y termines lavándote la cabeza. Hazlo diferente para obligarte a que la atención esté presente en lo que estés haciendo. Y luego, si quieres, llévalo a otras cosas. Llévalo a cuando vayas a comer, cuando te toque relacionarte en tu trabajo con los que odias y con los que te caen bien, con tu familia, con tus hijos, con los desconocidos, haciendo lo que te dé la gana. Nada más tomando la conciencia de hacerlo diferente, por favor. Y luego me cuentas qué tal te fue. Nos vemos en 15 días, cuando mucho, para el siguiente capítulo de Caída Libre. Y ahora sí, no te olvides que te amo profundamente y bendigo enormemente tu existencia. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acabó.